Parashá Vaikra, ¿qué significa? ¿Qué significa Vaikra? Llamó, muy bien, llamó. No sé hasta dónde estén ustedes familiarizados con los términos. Estas enseñanzas no es solamente lo que diga el que está enseñando, sino que pueden participar si tienen alguna pregunta. Pues vamos en el camino tratando de desarrollar así la enseñanza. Entonces, Vaikra tiene el nombre porque así inicia la porción que estamos estudiando hoy. Durante todas las semanas tomamos una porción de la escritura. Esta semana se llama Parashá Vaikra y estamos iniciando ese libro. El libro como tal se llama Levítico, que es así como lo conocemos, pero la porción se llama Vaikra. Y esta porción la encontramos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 26. Pero este Shabbat es Shabbat especial. Shabbat Sahor se llama. ¿Por qué se llama Sahor? Por la fiesta de Purim. Por la fiesta de Purim. ¿Pero qué significa Sahor? Recuerda. Muy bien. Entonces vamos a tratar de mirar un poquito qué tiene que ver la Parashá Vaikra con este Shabbat Sahor. ¿Por qué Shabbat Sahor? Porque este Shabbat inicia justo antes de la fiesta de Purim, que es una fiesta que, si ustedes quieren ver el relato, lo van a encontrar en el libro de Esther. Es el libro de Esther. ¿Qué pasó con esta festividad? Es porque un tipo loco, como los que tenemos todos los días y en estos días, quiso acabar con el pueblo, exterminarlo. Ese tipo se llamaba Amán. ¿Y qué tiene que ver Amán con todo esto? Que es descendiente de Amalek. ¿Y qué tiene que ver Amalek con todo esto? Que fue un reino, una nación, que fue de los primeros que quisieron aniquilar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, hay un mandato específico que da el Eterno. Recuerda lo que hizo Amalek. Recuerda lo que hizo Amalek. Y sobre eso vamos a estar hablando. ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Intentar destruir al pueblo de Israel cuando iba por el camino. Correcto. Entonces vamos a tratar de estudiar un poco sobre eso. El título con el que empezamos esta parasha es nuestro archienemigo Amalek. Archienemigo porque es que hoy vamos a ver en el pueblo de Israel disfrazados hartos de superhéroes. ¿Y quiénes son los enemigos de los superhéroes? Los archienemigos. Y hoy tenemos un archienemigo, que es Amalek. Entonces, primero vamos a dar un rápido repaso a lo que tiene que ver con la parasha, con Vaikra. Y esta parasha, Levítico, nos va a hablar de los sacrificios, los korbanot. ¿Qué es un korban? Que pues traducimos como sacrificio, ¿cierto? Pero ¿qué es korban? Porque eso tiene algo más especial. Ofrenda, correcto. Korban. Todo el libro de Levítico, ustedes que lo leen, algunos dicen, pero es que este libro es como bastante complejo, pesado, que traiga el cordero, que lo degüellen en la parte norte del altar, que rocíen la sangre, y todos los sacrificios pareciera que fueran lo mismo. Pero estos sacrificios, que en hebreo significan korban significa acercarse. Más que un sacrificio, korban significa acercarse al Eterno. Porque al final el Eterno Hashem no necesita un sacrificio. Hashem no es como los dioses de los pueblos o de las naciones, ¿cierto? Que tocaba llevarle para que llueva, entonces matemos aquí a un ser humano para que esa sangre haga que llueva, o un sacrificio de un cordero o algo para que llueva, para que haga sol. No, Hashem no necesita eso. En los salmos, no me acuerdo ahorita el salmo, dice el Eterno: si yo tuviera hambre, ¿ustedes creen que yo les pediría a ustedes? ¿O si tuviera sed les pediría?
Hashem no la necesita. Más bien, ¿cuál es el sentido de todos estos sacrificios? Que nosotros nos podamos acercar al Creador. Y esos sacrificios tienen algo especial. ¿Por qué se mandaron a hacer? Y entonces nos vamos a dar cuenta que esos sacrificios tienen un simbolismo supremamente grande, grandísimo. Hoy por hoy no podemos hacerlos. Hoy no tenemos el templo. No se pueden llevar estos korbanot, estos acercamientos para el Eterno. Pero la Torah nos va a relatar por lo menos algunos de esos, en este inicio, algunos de esos sacrificios que se llevaban, y nos habla de la ofrenda olá, holocausto, que era que se llevaba el animalito y se ponía en el altar hasta que se consumiera. Tal cual, así se llamaba el sacrificio, y era muy sencillo. En ese sacrificio no solamente se llevaban el corderito, cosas así, sino también se presentaba aves, tórtolas y choncitos de paloma. Hoy estuvimos leyendo eso. Luego nos habla de la ofrenda minjá, que representaba lealtad, y era la única entre todos los demás korbanot que no consistía en traer un animal, sino que se llevaba harina, flor de harina, dice. Y esa harina se presentaba, se le llevaba al Cohen, y era también una forma de presentarlo. No solamente todas las personas lo llevaban, sino en especial las personas que no tenían mucho dinero para poder comprar un toro, porque había gente que tenía plata y llevaba un toro. ¿Sí? Piensen ustedes ahorita, vamos a llevar un toro para sacrificio. ¿Cuánto puede valer un toro? ¿Sí, no? ¿Cuánto puede valer un toro? Por ahí unos 4,5 millones. 4,5 millones, un torito, más o menos. ¿Saben que el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, cuando pecaba, él no podía ir con una harinita para que el pecado fuera perdonado? ¿Qué tenía que llevar? Un toro. Pero había gente que no tenía. Entonces decían, bueno, pues no lleve un toro, lleve un corderito. Entonces el corderito puede valer 1 millón. Tampoco podía. Entonces, bueno, si es tan dificultoso la situación, entonces lleve la tórtola. Pero no había para la tórtola. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el sacrificio que llevaron los padres de Yeshua al templo? 2 tórtolas. Y está aquí. Pero había gente que no podía ni siquiera 2 tórtolas, porque todavía hay que comprarlas. Entonces, ¿qué llevaban? Un puñado de harina. Porque para Hashem no hay exclusión. No es que el que tenga pueda ir a presentar una ofrenda y el que no tenga no. No, Hashem es bueno con todos. Por eso es que no podemos tener la disculpa de es que yo doy mucho, doy poquito, es que no puedo, si puedo, vengo, no vengo. Hashem para todos nos ha dado algo especial, un momento especial, y todos podemos acercarnos al Eterno de la manera que lo podamos hacer. Hay muchos que tienen una voz esplendorosa y cantan maravillosamente y se acercan así de esa manera. Otros que rezan fabuloso y lo pueden hacer. Y en los que no sabemos ni rezar ni cantar, ofrecemos nuestro corazón para el Eterno. Pero todos lo podemos hacer. Es más, todos estamos obligados a llevar esas ofrendas delante de Hashem. Luego venía una ofrenda que se llamaba ofrenda de paz, en hebreo la ofrenda Shelamim. Y ese sacrificio era muy especial, porque por ejemplo ese sacrificio el de holocausto, se ponía todo el sacrificio y se quemaba, nadie podía participar de él. Y así en la mayoría de los sacrificios. Pero este Shelamim tenía algo especial. Era cuando una persona estaba tan agradecida con el Eterno, porque ese negocio que tanto estaba esperando que saliera, ¡pum!, reventó, salió. Pudo hacer un negocio muy bueno, pudo comprar el carro último modelo, estaba esperando por un milagro de sanidad y salió. La persona se sanó, o la persona se acordó de esa persona, el Eterno se acordó de la persona. Eso es un milagro.
Por todas esas cosas que traían felicidad, entonces el oferente llevaba ese sacrificio y una parte era ofrecida al Eterno, otra parte era ofrecida para los sacerdotes y el resto de la ofrenda, la persona se iba con su familia y sus amigos a disfrutar de ese sacrificio. Era absolutamente hermoso y toda la gente que participaba era feliz porque estaban celebrando algo, algún milagro, alguna cosa, algo que le habían pedido al Eterno y Hashem les había bendecido con eso. O sea, es muy bonito. También está el pecado hatat, que es el pecado por error, y ese, por ejemplo, en Yom Kippur era lo primero que ofrecía el sacerdote antes de iniciar la ceremonia, que era por el pecado de él, por el pecado de su familia. Entonces presentaba un novillo, que es lo que acabamos de hablar, ¿sí? Y las personas, cuando cometían alguna falta por error, entonces tenían que llevar su sacrificio allá al altar. Y así nos va hablando esta parashá sobre las ofrendas. Voy a decir algo porque de pronto se me olvida, aunque más adelante lo voy a hacer. Hay algo especial en todas estas ofrendas, y es que la persona que lo llevaba, la gente del pueblo no sabía sobre qué ofrenda iba a hacer, si era de holocausto, si era por el pecado, si era por el error. Del único que sabían de pronto era el Shelamim. ¿Por qué? Porque la gente sabía que había ido a llevar una ofrenda al Shelamim. Porque la compartí. Porque salía con algún pedazo del sacrificio. Pero del resto no. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Que el Eterno no juzga a nadie, ni en público ni en privado. Solamente cuando el oferente estaba llevando el sacrificio, el Cohen se enteraba cuál había sido el pecado, pero el resto nadie. Y eso nos enseña, es la primera enseñanza que tenemos hoy, que nosotros no podemos juzgar a nadie por sus faltas o lo que hagan. Eso es algo que tienen que trabajar entre el Eterno y la persona. Nosotros no tenemos la autoridad moral de cómo ir a decirle a alguien: usted hizo esto, usted hizo lo otro, y además de eso contárselo a los demás. Esto era lo bonito de estos sacrificios, que la persona que llevaba su sacrificio, su corbán, nadie sabía por qué la llevaba, ni cuál era la ofrenda que iba a hacer. Entonces, interesante. Muy bien, entonces eso es como a manera de resumen de lo que es la parashá. Pero, como les decía, el día de hoy tenemos la parashá Zahor, que tiene que ver con el mandamiento. Es que recordar lo que hizo Amalek es una mitzvah, es un mandamiento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Amalek a Israel cuando salió de la tierra de Israel? Lo primero que vamos a decir es que esa porción de la parashá del Maftir lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 19, al 19. Y dice lo siguiente: recordar, haz lo que te hizo Amalek. O sea, recordarás lo que hizo Amalek en el camino de vuestro salir de Egipto, que te había sorprendido en el camino y aniquiló a todos los débiles en tu retaguardia, cuando estabas cansado y extenuado, y no temió al Eterno. ¿Y será que al conceder reposo a Adonai tu Eloah, a ti, de todos tus enemigos en derredor, en la tierra de Adonai tu Eloah, que el Eterno tu Adonai te da y te concede por heredad para poseerla, habrás de borrar la mención de Amalek debajo de los cielos? No lo olvides. Para tratar de entender este texto, pero voy a leerlo de otra versión porque este está bastante enredado. Tenemos que ir a Éxodo. Bueno, conseguí una más entendible, pero más chiquita la letra, a ver si me alcanzo a leer. ¿Qué la vamos a encontrar en Génesis? En Éxodo capítulo 17. Dice así, desde el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim,
Eso es lo que nos dice. No nos dice más. Dice que salió Amalek y peleó contra Israel cuando Israel estaba en un sitio que se llama Refidim. En hebreo, la raíz de Refidim tiene que ver como con tristeza. Y ahí nos vamos dando unos secreticos que tiene la parasha. Entonces Moshe le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del Eterno en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces estaban 3 en la cumbre, que era Moshe, Aarón y Hur. Hur va a aparecer en varias partes de la Torá. ¿Hur era papá de quién? No. ¿De Aarón? No. De Aarón era el mismo papá de Moshe, que no me acuerdo. ¿Se acuerdan de Hur? De Josué, sí. No, Josué era hijo de Nun. De Bezalel, y le sopla para que diga y le sopla mal. De Bezalel, ¿quién era Bezalel? Que fue escogido para hacer toda la obra. Es correcto, era el orfebre del Mishkan. ¿Ustedes saben por qué no aparece Hur construyendo el Mishkan? Pero sí le digo. Él no era con Aarón, o sea, Sí. ya a él lo mataron. Ahí lo A él mató. mató. Lo que dice el Midrash es que lo mataron los que le exigieron que construyera el becerro de oro. ¿Por qué a Hur? Porque Hur era orfebre. Eso es una buena historia que próximo año, con el Dios del Eterno, que estudiamos sobre el becerro de oro, vamos a ir mirando. Hur tenía prácticamente el mismo nivel de autoridad que tenía Aarón. Entonces Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba las manos porque se cansaba, entonces Amalek tomaba fuerza. Y las manos de Moshe se cansaron. Lógico, pues, tengan ahí las manos arriba 10 minutos. Hay una historia que dice que un profesor dijo: ¿cuánto pesa eso? ¿Lo pueden alzar? Y todos, claro que sí. Entonces dicen: este vaso puede pesar 100 gramos, 200 gramos, por ahí 100 gramos. Y lo alzamos así. Pero manténgalo ahí 15 minutos y mira a ver cuánto empieza a pesar. Y luego media hora y una hora. Así son las cargas cuando vamos delante del Eterno. Uno decide cuánto cuánto le va a pesar la carga. Si uno la puede soltar rápido al Eterno, o se va a quedar con ella mucho tiempo, ¿no? Importantísimo eso. Entonces, ¿qué pasó? Moshe estaba cansado. Entonces, ¿qué hicieron? Pongamos a Moshe, sentémoslo en una piedra, y cada uno, Hur por un lado y Aarón por el otro, le sostenían los brazos, hasta cuando terminó la guerra. Versículo 13: y Josué se deshizo de Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Adonai dijo a Moshe: escribe esto para memoria en un libro, o sea, en la Torá. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso sucedió hasta hoy. O sea, la memoria de Amalek todavía está, pero la misma dice que la debemos, incluso que debemos recordar. Pero acá dice que el Eterno va a raer del todo. Entonces Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nishi, que es el Eterno en mi estandarte, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, cuando Amalek se levanta contra el Eterno, ¿contra quién está peleando? ¿Contra Israel? ¿Contra quién está peleando? Contra el Eterno. Preguntas. Voy a hacer las preguntas y después, entonces vamos a la respuesta. ¿Listo? ¿Quién es Amalek? ¿Históricamente existió Amalek? Los amalequitas, muy bien. Segundo, ¿cuál fue el pecado que cometió?
Dale que aman las preguntas. No se me adelante, pero tampoco se me quede atrás ahorita. Entonces, ¿cuál fue ese pecado que cometió Amalek? Que fue tan grave. Fue tan grave el pecado que cometió Amalek, que es el único del cual se dijo que se iba a borrar la memoria de él y que nos acordáramos lo que hizo Amalek. Es increíble, vamos a mirar eso también. ¿Quién debe destruir a Amalek? Ahora, otra pregunta. ¿Qué es recordar? ¿Cuál es ese mandamiento que está ahí, recordar? ¿Por qué el Eterno nos manda a recordar eso? ¿Tenemos que recordar con rencor eso? ¿Ese recordar lo que hizo Amalek no contradice la Torah? ¿Qué significa borrar la memoria de Amalek? Y si es así, que tenemos que borrar la memoria de Amalek, ¿por qué se nos dice que es una guerra eterna contra Hashem? Y otra pregunta, ¿qué culpa tienen los hijos de Amalek para ser destruidos? ¿Qué culpa tienen los hijos de Amalek para ser destruidos? ¿Acaso la Escritura no dice: el alma que pecare, esa morirá? El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo estará sobre él, y la maldad del malo sobre él estará. Y la última, si todo esto es así, ¿en dónde está la misericordia de la cual nos habla la Torah? Buenas preguntas, ¿no les parece? Interesantes. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana, en esta tarde. ¿Quién es Amalek? Entonces vamos a encontrarnos aquí cosas bien interesantes, porque todos les preguntamos: ¿quién es Amalek? Entonces nos dicen: Amalek, hijo de Elifaz, hijo de Esaú. O sea, Amalek era nieto de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. O sea, empieza por lo menos interesante el tema. Amalek era familiar de Jacob, era nieto de Esaú. Como siempre, nos vamos a encontrar que tenemos que desprestigiar a nuestros enemigos, ¿no? La Torah dice que era nieto de Esaú y da el nombre de los papás, pero nuestros amados sabios dicen que era porque fue tan malo porque nació de una relación Esaú tuvo a una concubina, y esa concubina tuvo a Elifaz, y Elifaz también tomó otra concubina, y entonces tuvo a Amalek. Entonces ninguno de sus hijos era hijo legítimo, ya eran bastardos, correcto. Mancero. Eso es lo que dice los sabios. La Torah nos relata simplemente que Esaú tomó esposa y dio a luz a Elifaz, a una mujer, no dice esposa, sino a una mujer, y por eso se deduce que era una mujer, una concubina, y que Elifaz también tomó otra mujer y dio a luz a Amalek. Y el Midrash, porque aquí nos habla, ¿qué es un Midrash? ¿Saben qué es un Midrash? Un Midrash es un cuento, una parábola, una moraleja. Pudo ser, pudo no ser, simplemente que nos deja una enseñanza. ¿Cómo enseñó Yeshua la Torah? Todo lo que enseñó. ¿Por medio de qué? De parábolas. Por eso en hebreo se llama Midrash. Midrashim. Entonces, el Rebbe enseñó por medio de Midrashim. Midrash. Y entonces en el pueblo judío hay muchos, o sea, no es que Yeshua haya sido el único que enseñó así, sino que siempre se vino con esa costumbre de enseñar por Midrash. El Midrash dice que Esaú, incluso Elifaz, le dijeron a Amalek que no fuera a atacar a Israel, que eran hermanos, ¿sí? Primos, ¿cierto? Primos lejanos. Sí, o sea, hermanos, sí. hermanos básicamente.
Pero Amalek tenía tanto odio en su corazón que siempre prometió destruir. ¿Por qué? Tanto Esab como Elifaz le decían, mire, cuando ustedes vean que venga Israel, ofrézcanle agua, ofrézcanle pan, ofrézcanle caminos, ofrézcanle lo que más pueda, porque si usted los bendice a ellos, usted va a recibir bendiciones. Y Amalek decía, pero ¿yo qué voy a recibir? ¿Voy a ser el primero? No, entonces no lo voy a hacer. Entonces se fue infundando el odio en esa persona. Sin embargo, hay algo interesante en la Torá. Amalek aparece por primera vez en Génesis capítulo 14. ¿Saben qué pasa en Génesis capítulo 14? Cuando toman a Lot, la guerra de los reyes, de los 5 reyes. Y entre esos poblados y tribus que tomaron como rehenes, está una tribu que se llamaba Amalek. Pregunta, ¿en esa época ya había nacido Amalek? ¿Por qué? No había nacido ni siquiera Isaac, exactamente. Pero aparece ya un pueblo llamado Amalek. Entonces, ¿cómo se trata de compaginar este tema? Ese Amalek del capítulo 14 se dice que era un pueblo que vivía como hacia el sur de Israel. Y el Amalek, el nieto de Esab, lleva su nombre, que eso podría ser normal, ¿sí? Hay un pueblo que se llama Israel. ¿Cuántas personas se llaman Israel en el mundo? Muchísima gente. Entonces, Amalek toma el nombre, y no solamente toma el nombre, sino las costumbres que tenía ese pueblo, muchos años después. Y vamos a mirar que ese pueblo, Amalek, era un pueblo absolutamente feroz. Se dice que era nómada, es decir, se la pasaba, no tenía algo exacto, pero se sabía más o menos por dónde estaba. Y por eso dice que cuando fue a atacar a Israel, vino Amalek, salió, nadie lo esperaba. Con las otras tribus, por lo menos, Moshe decía, vamos a pasar por donde Moab, entonces vamos a hablar con Moab. Vamos a Madián, entonces sabían dónde estaban ubicados. Amalek no. Y Amalek tenía algo característico, y era que un pueblo que no tenía temor de Dios. O sea, no le importaba atacar como fue. Más adelante, en el libro de Números, nos vuelve a aparecer, nos aparece Amalek, y aparece en el episodio de los espías. En el informe que traen los 10 espías, nos dice: sin embargo, el pueblo que habita en el país es poderoso, es un pueblo muy fuerte. ¿En qué pueblo estaban habitando los amalequitas ahí? Entonces parece que ya en la tierra de Canaán, porque el pueblo de Israel está reconociendo la tierra que el Eterno les había prometido. Y dice, es un pueblo muy poderoso, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además, allí vimos gigantes. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Van diciendo. Entonces los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar a lo largo del Jordán. Es decir, que aparece Amalek, aún después de que peleó con Israel, y dice que Yoshua que los acabó, pues no los acabó, porque aquí nos aparece en la tierra de Canaán. Ahora vamos a ir mirando cuál fue el pecado que cometió los amalequitas contra el pueblo de Israel. ¿Por qué fue tan grave ese pecado? Y es que fue gravísimo, porque es del único pueblo que se tiene registro de que su nombre será borrado.
¿Qué hizo el pueblo de Amalek? Ahora sí. Atacó a los más débiles del pueblo de Israel, que fueron las mujeres y los niños y los ancianos. Y los ancianos. Eso fue algo gravísimo, lo que pasó con ese pueblo. Ya acabé de leer el relato que encontramos en Shemot, capítulo 17, ¿cierto? Entonces dice que sin mediar ninguna palabra ni nada, llegaron y atacaron a Israel. Lo atacaron. Eso que sucedió en Éxodo, que no nos da muchas luces, sino que simplemente dice que lo atacó. Moshe va a recordarlo 40 años después, en Devarim, a una nueva generación. Recuerden que han pasado 40 años. Y toda la generación que pereció en el desierto quedó allá y quedó una nueva generación. Los jóvenes, los que nacieron en el desierto. Y Moshe les va a relatar lo que sucedió. Y les dice cuál fue la guerra. Y les habla de que tienen que recordar lo que pasó. Y aquí nos dice Moshe qué fue lo que sucedió. Entonces, para entender un poco esto, vamos a darle un contexto. ¿Qué dice Moshe acá? Dice que te sorprendió en el camino y aniquiló a todos los débiles en tu retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado, y no temió al Eterno. Lo primero que tenemos que decir es que dice la Escritura que Israel estaba en Refidim, y como les había comentado hace un momento, viene de una raíz hebrea que significa tristeza o queja. Y quiero que vayamos mirando esta enseñanza, no solamente lo que pasó hace más de 3000 años, tan lejano que lo ponemos, sino cómo las cosas, esas cosas que pasaron allá, pueden pasarnos a nosotros. Es más, hoy estamos viviendo en Israel una situación de un ataque de un grupo terrorista que tiene el espíritu de Amalek. ¿Qué hizo Hamás? ¿A quién atacó? ¿Se fue de frente contra el ejército de Israel? No. ¿A quién escogieron? A los hijos en las escuelas, a madres embarazadas. A un poco de mujeres y hombres que estaban en un concierto, empezando por ahí. Niños, bebés. Luego cogieron madres, niños, fueron a las casas de los kibutzim, sacaron, los acribillaron, decapitaron niños, violaron mujeres delante de sus parejas, mataron ancianos, secuestraron a todos esos indefensos, y ahora que está el pueblo de Israel atacándolos, entonces el mundo como tal es como el cuento, ¿no? Cójanlo cuando llega el ladrón y se roba algo, y luego cuando lo cogen, suéltenlo. Y así está el mundo. Jamás hizo lo que hizo, terrible, más de 1400 muertos en un día. Y cuando Israel ataca, entonces suéltenlo. Ese es el espíritu de Amalek. ¿Y saben una cosa? ¿Saben por qué el Eterno, dicen los sabios, que permitió que Amalek los atacara? Porque cuando ellos estaban en Refidim, se quejaron de Hashem. El pueblo dijo: ¿acaso está el Eterno en medio de nosotros? ¿Saben qué había pasado justo antes? Primero, que casi durante un año el Eterno les mostró al pueblo de Israel los milagros y portentos para sacarlos, las 10 plagas. Luego que los saca, les abre el mar para que crucen. Luego que cruzan, les da el maná para que coman. Y luego les da agua porque estaban quejándose del agua. Y después de todo esto dicen: ¿será que el Eterno está con nosotros?
¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces nos hemos quejado del Eterno? Esta tarde, con la enseñanza de Purim, vamos a mirar un poquito de eso. Porque a veces nos acostumbramos que los milagros solamente son si se abre el mar. Y aún cuando se abre el mar, preguntamos, ¿Hashem está con nosotros? ¿Hashem me escucha? ¿Hashem no me escucha? Y el Eterno permite que venga un pueblo tan despiadado y tan malo como Amalek y ataque al pueblo. Eso es lo que dicen los salmos. Pero, ¿cuál fue ese pecado gravísimo? Que acaban de salir de un momento de depresión, de dificultad, todos con el tiempo que estaban en el desierto débiles. Piensen ustedes en una situación donde un calor está inclemente, difícil, no tienen agua, y aunque al momento toman, ¿cómo se encuentran? Débiles, tanto física como mental y espiritualmente. Y ese fue el momento que aprovechó Amalek para atacar, y no de frente, sino por detrás, a la retaguardia, matando a los que no se podían defender. Dice la Escritura, no tenía temor de Dios, porque cuando una persona tiene temor de Dios, no hace eso. La gente se pregunta, pero venga, los moabitas también atacaron al pueblo de Israel. ¿Lo atacaron los egipcios? Y algo que me contaba, creo, eras tu hijo. ¿Por qué celebramos todas las fiestas? ¿Cuál es el motivo? En todas nos intentaron matar. En todas nos intentaron matar. Celebramos Pesaj porque los egipcios nos querían matar y el Eterno nos liberó. Purim, porque había un loco como Amán que quería destruirnos, sin embargo el Eterno nos liberó. Hanukkah, ¿por qué lo celebramos? Porque había un estado griego que quería acabarnos y el Eterno también los destruyó. Y así nos la pasamos, celebrando las fiestas, celebrando de que el Eterno nos libró de que alguien nos quisiera acabar. Pero lo que hizo Amalek fue terrible. Para la mayoría de los comentaristas, la actitud de Amalek, le llaman a ese problema que él tiene amalequismo, es reprochable y digna de no ser repetida y de ser borrada de la faz de la tierra. Es la forma en que nos ataca a traición, sin provocación previa, y su ataque está dirigido a los más débiles, es decir, a los cansados y extenuados por el trajín de la salida de la esclavitud de Egipto. Esta es la opción mayoritaria de todos los intérpretes de la Torá. Así que sí, lo que sí genera debate entre nuestros estudiosos es saber quién era el que no temió o el que no tenía al Eterno. De la traducción propuesta entendemos que Amalek no temía a Dios y por eso atacó a Israel en el momento posterior de la maravillosa salida de Egipto y del cruce del mar de los juncos. Este es el Midrash clásico que se utiliza para expresar y explicar el gran pecado que hizo Amalek. Pero aparte de eso, y no se me duerman, es que Amalek era descendiente ¿de quién era Amalek descendiente de quién? De Esaú. ¿Y de quién era hijo de Esaú? De Isaac, de Abraham. De Isaac, de Abraham. Era familiar de Israel. Eran hermanos, era algo tremendo. Mis amados, uno de los pecados más grandes que puede cometer un ser humano es levantarse contra la familia. Eso es algo gravísimo. Uno no puede estarse levantando ni atacando a la propia familia. Ustedes han visto que hoy por hoy se mueren los papás y agarra el amor y se termina el amor entre las familias, muchas veces. En la vida de los papás, hermanito para aquí, hermanito para allá, primo para aquí, primo para allá,
y se mueren, y hermanito puño para aquí, puño para allá, y primo demanda para aquí, demanda para allá. Es lo peor que puede pasar. Por problemas entre hermanos hay asesinatos, hay fratricidio, hay cosas que son increíbles. Cuando uno escucha una noticia de que el tipo mató al papá, mató a la mamá o mató al hermano, uno se escandaliza. Día de la Madre, mayor tasa de homicidios es esa fecha. Van a visitar a la viejita y se terminan matando. Estadísticas. Es uno de los pecados más graves que hay delante del Eterno. ¿Por qué Hashem castigó a Esaú? Dice el profeta, porque cuando lo estaban atacando el imperio babilónico, ¿ellos qué hicieron? Se quedaron en las montañas mirando cómo mataban a su hermano y no hizo nada por defenderlo. El Eterno lo que quiere es que haya familias unidas, hermanos que de verdad se amen. Lógico que hay problemas como todo en la vida, pero tiene que haber un amor fraternal. Porque el pecado de Amalek fue que además de atacar a un pueblo por la retaguardia, a los más débiles, atacó a su propia familia. No le importó, se fue con todo a matarlos. Los egipcios no eran familia, Amalek sí. Los moabitas, algo. Los edomitas, pues por Lot, ¿cierto? Pero tan cercano como Amalek no había. Tan cercano como Esaú no lo había. Por eso el Eterno ordena que tiene que acabarse con la memoria de Amalek y borrarse. Es decir, que el pecado de Amalek fue su crueldad. Parecían animales. Eran crueles totalmente. No tenían corazón, no tenían temor del Eterno. Era un pueblo que no mostró misericordia, para nada. La Torá ordena que cuando el pueblo de Israel saliera a la guerra, primero tenía que hablar de paz, proponerles paz, y si no había paz, se atacaba. ¿Qué fue lo que hizo Israel con los pueblos que circundaban la tierra? Mandaba comisiones de paz diciéndole, mire, necesitamos pasar por su territorio, les vamos a pagar por el agua, por la comida, por la servidumbre, por todo, déjenos pasar. ¿Que no los dejamos pasar? Ah, bueno, entonces ahora sí, vamos a la guerra. Pero siempre tenía que haber una propuesta, una negociación. Amalek no lo hizo con su propia familia. Otra pregunta. Los noto muy callados. ¿Quién debe destruir a Amalek? Yohanan. Pues Hashem destruye a Amalek. No, pero la orden es para el pueblo. En el momento de Saúl le tenía que destruir a Amalek. En la Torá se le dio la orden a Yoshua. Pero pasémoslo para esta época. Usted se encuentra en una malequita y ¿qué hacemos? De una vez lo eliminamos. La orden de matar a Amalek efectivamente recae sobre las autoridades del pueblo de Israel en este momento, ¿sí? Aunque pues no hay registros en este momento de que haya por sangre que se pueda identificar un descendiente de Amalek, ¿sí? Pero digamos hoy por hoy lo que está pasando en Israel, ese espíritu que se metió en esos pueblos que quieren acabar con Israel, el ejército de Israel tiene que atacarlos, tiene que borrarlos. Y en eso lo que dice Benjamín Netanyahu es total. Hay que acabar con Hamas, porque se deja
y vuelve a la primera oportunidad a volver a hacer lo mismo. A ellos no les importa nada, no tienen temor del Eterno. Entonces, ¿quién debe destruir a Amalek? Si es de una forma política lo que estamos viendo, pues al Estado de Israel. Ahora, nos dice que debemos recordar lo que hizo Amalek. ¿Por qué tenemos que recordar lo que hizo Amalek? Que no nos pase otra vez. Para que no nos pase otra vez. Y tenemos que recordar exactamente qué fue lo que hizo. Que eso es de una manera u otra lo que está pasando ahorita. Miren, cada vez que hay un evento trágico en nuestro pueblo, tenemos que recordar. No nos podemos olvidar. Y no solamente recordarlo nosotros, sino recordárselo al mundo. ¿Qué pasa cuando conmemoramos el día de la Shoah? ¿Con qué salimos los carteles en las fotos y todo? Nunca más. We remember. Yo recuerdo. Nosotros recordamos. Porque si nosotros no nos acordamos de lo que el mundo, lo que los nazis quisieron hacer con nuestro pueblo, que pudieron matar más de 6 millones de judíos, si no lo recordamos, vuelven a hacerlo. Si no nos acordamos lo que pasó este 7 de octubre del 2023, eso se va a volver a repetir. Y tenemos que recordar para que eso no vuelva a pasar. Tenemos que recordar todas estas cosas para que cuando se levante un antisemita, una nación que quiera destruirnos, no se nos olvide que tenemos que enfrentarlo. Que no podemos ser tibios, que no podemos ser como a medias tintas. Tenemos que recordarlo, porque más de una vez han intentado acabar con la existencia del pueblo. Palestina, todo lo que está sucediendo, a ellos no les interesa. No les interesa que haya un Estado palestino. Porque si ellos reconocieran y quisieran tener su Estado palestino, tienen que reconocer el Estado de Israel. Pero ellos no quieren que se reconozca el Estado de Israel. ¿Saben qué quieren hacer con Israel? Ni siquiera que Israel tenga otra tierra, sino que sean lanzados al mar. Por eso el Eterno nos manda a recordar. No se nos puede olvidar. Cada vez que llega esta festividad de Purim, tenemos que recordar lo que hizo Amalek. Y no solamente para esta fiesta, sino que tenemos que tener nuestra memoria siempre pensando en las formas como nos han querido destruir, y el Eterno no lo ha permitido. ¿Por qué es una guerra eterna contra Hashem? Porque este pueblo no tuvo temor de Dios. Y Amalek, ese espíritu que ha querido siempre acabar con Israel, su lucha directa es contra el Eterno. Como si pudiera ganar. Como si pudiera hacer algo en contra de Hashem. Esta pelea, miren que es la única pelea, no entre dos pueblos, sino entre un pueblo y el Eterno. Amalek y Hashem. Porque Hashem se tomó muy en serio lo que le hicieron al pueblo de Israel. Mis amados, en la pregunta ¿por qué tenía que ser destruido todo? Los hijos también. ¿Acaso los hijos tienen que pagar por las culpas de sus papás? Dice la Escritura que cada uno heredaba esa misma forma de ser del papá, de odio, de rencor, de odio gratuito hacia Israel.
Y miren que si ustedes miran lo que está pasando ahorita en Israel, ¿cómo educan a los niños de Palestina? ¿Cómo los educan? Odiando a Israel. Desde niños, ¿no? Les ponen su fusil. ¿Para qué? ¿Para que se defiendan? No, para que vayan y maten a los judíos. Les ponen videos, canciones, actividades. Como... La escuela sabática de ellos es cómo matar judíos. Desde niños, infantes de 3, 4 años, los enseñan cómo ponerse en una bomba para estallarse. Pero ¿saben una cosa? Que el Eterno es bueno. Dicen los sabios que la halajá quedó en que si una malecita se arrepiente, esa alma no se pierde. Porque Hashem al final quiere que todo el mundo sea salvo. Pero para ser salvo tienen que hacer teshuva. Y es por eso que en Israel viven muchos palestinos que aman a Israel, que saben que el sustento está también por ahí, que pueden mantener a sus familias. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es perverso. Y esas personas tendrán parte en el mundo por venir. Pero todo el que se empecine en su odio hacia Israel, a acabarlo, a matarlo, tiene su recompensa, porque su pelea no es solamente contra el pueblo de Israel, sino su pelea es con el Eterno. Y la misericordia de la Torá está reflejada en eso, que si la persona se arrepiente de sus malos caminos, si saca de su corazón el odio de querer destruir a Israel, entonces va a tener espacio para hacer teshuva. Es más, se pueden convertir al judaísmo. Tienen esa opción de hacerlo, pero solamente cuando se arrepienten. Ahora aterricemos un poquito más esto. Ya vamos a terminar. Miren lo que dice Ezequiel 18, 21, 23 a raíz de lo que les estaba diciendo. Y si el malo se volviere de todos sus pecados, que ha cometido, y guardare todos mis estatutos, es decir, la Torá, y obrare según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. ¿Qué pasa si el malo guarda la Torá y guarda los estatutos? Vivirá, no morirá. Ninguna de sus transgresiones que ha cometido será traída en memoria contra él. En su justicia que ha obrado vivirá. Pregunta el Eterno: ¿acaso yo me complazco de manera alguna en la muerte del malo? Dice el Eterno, y no en que se vuelva de sus caminos y viva. Tremenda palabra lo que dice el Eterno. El malo, por más malo que sea, si se arrepiente, vivirá. Ahora pensemos también en quién es Amalek. Ya dijimos que de pronto físicamente no la vamos a encontrar. Ya hicimos una comparación que hay muchas naciones que tienen el espíritu de Amalek, que quieren destruir al mundo. Pero yo nombré esta parashá como el archienemigo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué más puede ser Amalek? ¿Alguien? ¿Mi amor? No sé si el Yetzer Hará o... El Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? El Yetzer Hará es el instinto al mal que cada uno de nosotros tenemos. Todo ser humano tiene dos instintos: una inclinación al bien y una inclinación al mal. El Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Y algo interesante es que este pueblo amalequita se le llamaba Ra, malvado, malo. Y muchas veces el instinto que nosotros tenemos nos lleva a cometer cosas que diríamos: oiga, usted no tiene temor de Dios.
no tiene temor de Dios. Así que el primer amalequita que tenemos que sacar es al que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Amalek? Destruir al pueblo del Eterno. ¿Cómo lo hace? Cuando nos ponemos a pelear por bobadas, por cualquier cosa. Siempre que el pueblo de Israel estuvo desunido, llegó el ataque de Amalek. Si nosotros mismos, mis hermanos, nos la pasamos quejándonos, como dice que cuando salieron de Refidim, ¿por qué fue atacado? Por las quejas, por no ser agradecidos con el Eterno. Si nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio interior, todos los días no le agradecemos al Eterno, aún por las cosas que aparentemente son malas, estamos expuestos al ataque, a ese ataque interno, que va a decir: usted es un pecador, usted no sirve para nada, usted se va a enfermar, usted va a fracasar. Ese es el Amalek, el que siempre nos está diciendo: usted no puede. Voy a iniciar este nuevo proyecto, a usted le va a quedar grande. Oiga, está todo como en paz, usted quiere pelear con su mujer, usted quiere quitarse de esto, usted quiere robar aquello. Y cuando uno lo hace, entonces está acusándolo delante de Hashem. ¿Para qué? Para ser uno destruido. Con lo primero que tenemos que ir lidiando es con nuestro propio Amalek, con ese archienemigo que cada uno de nosotros tenemos, que nos quiere destruir y trabaja de formas que ustedes no se imaginan. Voy a contarles una historia. A ustedes les gustan las historias, ¿cierto? A mí también. Dice que en la calle había un tumulto de gente tratando de revivir a una persona que se había desmayado. Y el tipo se despertaba y le decían algo y ¡pum!, otra vez se desmayaba. Entonces pasó un sabio, vamos a ponerle un nombre a ese sabio, vamos a decirle que se llamaba Moshe, como todos los de mis cuentos. Moshe. Pasó por ahí y dijo: ¿qué pasó con el tipo? Dijo: no, que lo acabaron de robar. Y cada vez que se despierta, pregunta: ¿y mi plata? No, no la tenemos. Y pum, se desmaya. Y entonces el tipo otra vez se despierta y le dicen: ¿ya está bien? ¿Y mi plata? No, se la robaron, no hay nada. Pum, se desmaya. Entonces el tipo dijo: pues bueno, yo le soluciono el problema. ¿Por qué el tipo se había afectado tanto? Porque le habían robado todos los ahorros de la vida. Todo. Entonces el tipo decía: ya aquí fracasé. Y entonces este gran Moshe, como pudo, lo despertó y le dijo: ¿y mi plata? Y le dijo Moshe: tranquilo, ya se la traigo. Entonces todos: ¿qué pasó? Entonces el tipo: ¿de verdad? Sí, ya se la traigo. ¿Cuánto era? 10,000, bueno, es como una historia vieja, pero pongámosla acá, pongámosle $1,000,000. Harta plata. Y yo: ya se la traigo. No se me mueva de acá, ya se la traigo. Y entonces Moshe se fue y llegó con la plata. Y le dijo: entonces, 100, 200, 300, ¿cuánto dije? $1,000,000. O sea que la fracción menor es $900,000. Pero me hacen falta el resto para el millón, para el $1,000,000. Le digo: no te había dicho, es que yo cobro, pues le recuperé, yo me quedo con el 10% y listo. Y todo el mundo empezó: ladrón, ¿cómo lo va a robar? O sea, le recuperó el 90% de la plata. Y todo el mundo se fue contra el gran Moshe. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso? ¿Le va a robar esos $100,000 al pobre? Le dijo: bueno, no, pues no, téngalos. Y se los completó. Todo el mundo se fue tranquilo. Hasta el momento que, como justo o injusto. ¿Injusto o justo? Claro, dice que
Raro, ¿cierto? Entonces el rabino de ese Moshe dijo, venga, aquí hay algo raro porque Moshe no hace esas cosas por hacerlas. Entonces le dijo, venga Moshe, le dijo el rabino, cuénteme qué fue lo que pasó allá porque yo no creo que todo haya sido tan así lo que pasó, tiene que haber una explicación. Y dijo, claro, cuando yo vi al tipo que se estaba muriendo, a mi corazón llegó que yo tenía esa misma cantidad de plata, pues que también la he ahorrado, pues la plata era mía. Y entonces el Yetzer Hará dijo, ese Amalek le dijo, ¿qué se va a poner a regalar su plata? ¿Cuánto le ha costado? No sea bobo, siga derecho. Dije, ¿qué tipo de muera? Y entonces el tipo dijo, Moshe, que era tan justo, dijo, yo no podía hacer eso, ni darle gusto al Yetzer Hará. Entonces fui y cogí la plata para entregársela al que la había perdido. Pero justo cuando iba a hacerlo, el Yetzer Hará le dijo, oiga, qué bueno que es usted, ahora todo el mundo lo va a aplaudir, buena gente, tan querido, todos lo van a amar, todos lo van a alabar. Y entonces dijo, yo no podía permitir que el Yetzer Hará me ganara y que yo fuera adulado y que se me creciera el ego. Entonces por eso le quité una porción, para que todo el mundo me dijera cosas que no eran. Hasta ahí la historia. ¿Y qué aprendemos de la historia? El Yetzer Hará, Amalek, se presenta de varias formas. Como que no haga. Y cuando hace, entonces pone la otra parte para dañarlo, porque siempre lo quiere dañar. Lo quiere dañar porque no hizo y lo quiere dañar porque hizo. Si usted es buen esposo, el Yetzer Hará le dice, publíquelo, dígale a todo el mundo que usted es un excelente esposo, para que todo el mundo le diga, usted es un excelente esposo. Publique que usted es una mujer maravillosa, que no hay nadie como usted. ¿Para qué? Para que el ego se suba, para que le quitemos la gloria y el honor al Eterno. Y así trabaja el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, ese impulso que nos lleva a hacer las cosas que no le agradan al Eterno. Con ese Amalek es con el primero que tenemos que luchar. ¿Y saben por qué? Como les conté hace un ratico, el que llevaba el corbán al templo lo hacía de manera secreta. No todo el mundo tenía que saber para qué era. Es que yo era un pecador y me arrepentí y ahora voy a llevar esto. No. Solamente era algo entre el Eterno y el oferente. ¿Y saben otra cosa de por qué se llevaban los sacrificios al templo? Como les dije, no es porque el Eterno tuviera hambre y necesitara comer todo el día los sacrificios, ni beber la sangre de los sacrificios. Se nos dice que cuando se llevaba el corbán al templo, el oferente tenía que poner las manos sobre el corbán y tenía que confesar delante del corbán los pecados que había cometido. Eterno, yo hoy fui un sinvergüenza con mi esposa, con mis hijos, como jefe o como empleado, hice esto, aquello, me robé aquí esto o aquello. Y esos pecados que él estaba confesando eran pasados a ese animalito. Y esa persona tenía que ver cómo era sacrificado ese animal inocente por sus pecados. Por sus pecados. Hoy, la invitación, y con esto termino, es que todos los días, cuando nos acerquemos delante del Eterno, llevemos ese Yetzer Hará y lo pongamos allá. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién podemos poner el Yetzer Hará? Sobre nuestro santo Maestro, del cual está escrito que si pisoteáramos esa ofrenda, ya no quedaría más.
oportunidad para el perdón. No es que ahora todos los días pequemos y pequemos y pequemos y al otro día tratar de empatar, ¿no? El que peca y reza, empata, pero no con el Eterno. Eso es en otras religiones. Pero en esa lucha de todos los días del instinto del mal, de ese archienemigo que tenemos nosotros, tenemos que coger eso y tratar de llevarlo allá donde corresponde y liberarnos, porque el alma que se arrepiente, esa alma es la que vive, y con ese es el que tenemos que luchar todos los días. Que el Eterno les bendiga y que continúen teniendo un hermoso Shabbat Shalom.